Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie. Vamos a leer aquí, en la serie Leemos la Biblia en un año, todo el libro de Filipenses, otro libro que el apóstol Pablo escribe desde la prisión por haber sido encarcelado por predicar el evangelio frente a falsas acusaciones. Bueno, aquí estamos para agradecerles a ustedes, también a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Portavoz que se ha sumado a los patrocinadores que hemos visto en la introducción y en el desenlace de este video. Aquí tenemos dos de sus Biblias muy recomendables para la mujer de editorial Portavoz. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón voluntariamente como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos los capítulos que tiene la epístola a los Filipenses y dice así desde el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora Pablo ora por los filipenses y dice así. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Fíjense qué lindo, ¿no? Pero fíjense la expresión tremenda que es que aquel que dice que comenzó en ustedes la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios comenzó una obra en nosotros y la perfeccionará. Ponelo en el comentario. Dios comenzó una buena obra en nosotros y la perfeccionará. Eso es extraordinario. Sigue diciendo ahora la vida es Cristo, en el versículo 2 en adelante. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia o rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Fíjense, ¿no?, que hay personas que predican a Cristo solo por ambición personal. Y hay que tener muchísimo cuidado
porque no tenemos que ser mensajeros de nuestro reino, sino del reino de los cielos. ¿Escucharon eso? Cuidado, siempre debemos predicar el Evangelio para darle gloria a Dios y edificar la vida de los demás, siendo el mayor de todos el que sirve. Entonces, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, debemos ser el que sirva a todos. Es la grandeza del servicio. Y aquí Pablo lo hace notoria, pero a nivel, digamos, contrario, por aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal. Y hay que tener mucho cuidado, no solamente de esas personas, sino no transformarnos nosotros en ese tipo de personas. Entonces, ¿qué dice el versículo 18? Que de todas maneras, que sea que fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Y aquí aparece la palabra regocijarse, ¿no? Que es una palabra, digamos, clave en la epístola a los Filipenses. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y ahora Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ponelo en el comentario, tremenda frase. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense el concepto de la muerte que tenía el apóstol Pablo. Morir por el Evangelio le daría un tremendo galardón en los cielos. Es ganancia para él. Pues si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir, o sea, morir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús y a causa de mi visita otra vez a ustedes. Y ahora dice, luchando unánimes por la fe, versículo 27, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero la salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo el creer, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Fíjense, el conceder, el creer en Jesús y también el sufrir por Jesús, a causa de la persecución, sobre todo de los judíos, que se sentían envidiosos de que se estaba predicando un mensaje que daba la salvación por medio de la fe en Jesucristo y no por circuncidarse y guardar las obras de la ley. Bueno, tremendo, ¿no? Y ahora entramos en el capítulo 2, tremendo capítulo que nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Y dice así, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y claro, déjeme explicarle dos cosas. Primero, el que se humilla será enaltecido por Dios. Ponelo en el comentario. El que se humilla será enaltecido por Dios. Ponelo en el comentario. Es un axioma bíblico aplicable a todos los tiempos y en todo lugar. Y ahora lo otro. Fíjense cómo el nombre de Jesús no tiene que ver con el nombre de pila. Jesús. J-E-S-U-S. No es el nombre de pila Jesús, sino un grado de autoridad máximo. Jesucristo es el Señor, el Kyrios, el grado de autoridad máximo. Lo veremos en el Apocalipsis, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el grado de autoridad máximo debajo del Padre. Allí es donde vemos ese nombre por sobre todo nombre. Es el grado de autoridad máxima. Y en el nombre de Jesús, el Señor, se doblará toda rodilla. No tiene que ver con el nombre de pila, sino con el grado de autoridad máxima. Dice ahora el versículo 12, exhortación a la obediencia. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Fíjense, el gozo de ver crecer a los demás, el gozo de ver que la gente se convierte, que toma decisiones por Cristo, que le deja a Dios actuar, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Y ponerlo en el comentario también, Dios es el que produce el querer como el hacer en los que le dejamos actuar. Él produce en nosotros, pero para eso tiene que haber una entrega diaria, continua, morir para que Él viva en nosotros. Seguimos desde el versículo 19, titulado Timoteo y Epafrodito, soldados fieles, y aquí hablará de ellos dos, y dice así: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a un padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. El tema de que esté mal porque estaba preso y encima ahora porque murió Epafrodito. Fíjense, para aquellos que dicen, no, ¿cómo puede un creyente pasar por enfermedades? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios puede permitirlo. Epafrodito casi muere por una enfermedad, pero finalmente Dios fue propicio a él y de alguna manera él no murió, sea por medicamentos, sea por un milagro, finalmente no murió. Y Pablo recibe consuelo en eso.
Versículo 28 dice, así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Y fíjense, ¿qué quiere decir servicio de ustedes hacia mí? Que porque Pablo estaba preso, la iglesia de los filipenses se habían reunido, habían juntado un dinero, habían juntado posesiones, alguna ropa, algo, lo que sea, y se lo habían enviado por Epafrodito a Pablo para sustentarlo en sus prisiones, porque si no tenía sustento de alguien de afuera, casi seguro que allí la pasaría muy mal. Ahora vamos con el capítulo 3, titulado El valor infinito de conocer a Cristo. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de estos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Fíjense, ¿no? Y aquí les digo, porque tenemos un video en el canal que te dejo aquí el link, que tiene que ver con los perros en la Biblia. ¿Quiénes son estos perros comparados con perros? Hombres que, bueno, allí son realmente muy malos y que tratan de ganarse a la gente para sus propios medios. ¿Y por qué lo compara con los perros? Y para eso es que hicimos un video hablando de los perros en la Biblia. Los perros en la Biblia. Es muy interesante. Mirá ese video y nosotros seguimos aquí. Porque nosotros, versículo 3, somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y Pablo dice ahora, versículo 5, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y esta parte me encanta, sigo adelante. El apóstol dice, sigo adelante. Frente a la persecución, sigo adelante. Frente a los problemas de la vida, sigo adelante. Frente a mi propia vulnerabilidad, sigo adelante. Tenemos que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. No te quedes, no te retrocedas, no te estanques. Sigue adelante. Así que tenemos que seguir adelante. Poner en el comentario, tenemos que seguir adelante. Si estás solo, poner en el comentario, anota en tu cuaderno, marca el pasaje. Tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante. Y entonces va a decir ahora, no es que ya lo has alcanzado, sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios.
Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Y esto es extraordinario. Ahora hablará de la ciudadanía celestial. Dice, hermanos, versículo 17, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y fíjense, no hay tanto que decir, pero esto es leemos la Biblia en un año. Nos metemos en el capítulo 4 titulado Regocijo y paz en el Señor. Y dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y ahora dice el versículo 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Qué lindo, desde el versículo 4 al versículo 7 lo pondría todo en el comentario, pero bueno, si quieren hacerlo, háganlo con plena libertad, no hay ningún tipo de problemas. Y vamos avanzando con el secreto de la paz, y dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud en algo, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Hay que decir esto, hermanos, Hay que decir lo que dice el versículo 8 y el 9, Tremendo lo que era el testimonio del apóstol Pablo y su consagración a una vida de temor de Dios y servicio a Cristo, sirviendo a los hombres. Y terminamos con la actitud ejemplar de Pablo hacia las cosas materiales. Y dice así, me alegré grandemente en el Señor, versículo 10, de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y fíjense que aquí me quedaría hablando un montón, pero fíjense cómo él dice sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. El hecho de que podamos saber vivir en escasez con actitud de agradecimiento y vivir en abundancia con actitud de agradecimiento, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vivir con escasez porque es tiempo de escasez o vivir en abundancia porque Dios nos ha provisto. Y eso tiene que mantenernos a raya siempre dependiendo del Señor, tanto en escasez como en abundancia. Entonces dice, ustedes mismos lo saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de partir de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades.
No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado fragante aroma. Y dice, sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¡Qué bueno! Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora va a terminar diciendo, saluden a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo los saludan, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Y allí termina la extraordinaria y edificante carta a los filipenses. ¿Te gustó? ¿Te edificó? ¿Te alentó? ¿Te fortaleció? A mí muchísimo. A mí muchísimo. Hay mucho que decir, pero esto es Leemos la Biblia en un año. Les agradecemos a ustedes siempre por estar ahí. A la editorial Portavoz que se ha sumado, gracias a la providencia de Dios, a apoyar nuestro trabajo, teniendo aquí 2 de sus Biblias y siendo patrocinador de la serie hasta el final del último video. Pero no te vayas de este video sin ver al resto de nuestros patrocinadores y sin hacerle, por supuesto, caso a mis hijos. Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!